pensamiento constructivo. Generalmente cuando nosotros incursionamos en ese mundo de revisarnos a nosotros mismos, quizá una de las tareas más complejas, por decirlo así, es el trabajo con la mente. De uno preguntaría por qué es así. Yo pienso que casi desde niño uno empieza como a construir todo un mundo de separación. Un mundo donde generalmente en muchas culturas, yo diría que casi en un porcentaje muy alto, la idea de vivir es, saque usted el mayor beneficio de la vida, ¿no? Entonces, a través de ese, sacar el mayor beneficio, en general tratamos como de ubicar nuestra mente, nuestros pensamientos en una dinámica de ese, que nos dé respuesta a ese anhelo, que es un anhelo a veces demasiado materialista. O sea, construya usted un mundo donde usted sea el número uno, que usted sea importante, que a usted le rindan pleitesía, que usted tenga dinero, que usted tenga, bueno, todo lo que pueda imaginarse y será feliz. Resulta que con esa dinámica quizá muy equivocada empezamos a crecer y a generar también una serie de maneras de pensar muy dolorosas. Por eso decimos, sí, existe en el ser humano una fuerte tendencia a pensar de una manera muy negativa. Entonces, cuando uno observa muchas veces en un ambiente cualesquiera, es yo realzo las cosas que no están bien, a pesar de que de pronto las positivas sean mucho más notorias. Yo recuerdo alguna vez un señor muy cercano me decía, mire, yo por la empresa lo he dado absolutamente todo durante 30 y pico de años. Fui una persona honesta, entregada, siempre como muy atento a hacer las cosas supremamente bien. Y le confieso que nunca en esos 30 y pico de años he recibido ninguna nota de agradecimiento. Sin embargo, hoy precisamente me equivoqué, tuve una equivocación y me cayeron con todo. Y fue tanta la magnitud de la situación que prácticamente yo creo que me van a botar del trabajo. Él lo decía de esa manera. Bueno, en ese ejemplo podríamos mirar varios aspectos, ¿no? Un aspecto es el pensar que viene de la empresa hacia la persona que entrega toda su vida a una labor específica. Entonces, esa empresa, aunque nota seguramente que esa persona es muy responsable, etcétera, nunca le manda una nota de agradecimiento. Y en el momento en que sucede lo que sucede, entonces inmediatamente toman una decisión muy fuerte. Y por el otro lado, también el Señor se está identificando con algo que pueda pasar. O sea, lo más negativo es posiblemente me boten del trabajo. Entonces, siempre como que estamos pensando es en términos bastante complejos en relación con nuestras posibilidades. Y eso creo yo que tiene mucho que ver con la fuerza que va tomando con el tiempo de nuestra vida toda esa serie de pensamientos con fines egoístas. Por eso no es raro que uno tenga una relación aún de pareja que es una persona que de pronto conoce, que tiene una buena relación con ella, que mientras están en ese proceso de conocimiento y de acercamiento, pues no se muestran mucho, pero cuando se van a vivir juntos es toda una algarabía, o sea, se genera mucha amargura, mucho sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque cada uno quiere trabajar para su lado. Cada uno piensa que lo que piensa es lo verdadero. O sea, lo que estamos notando ahí es que hay un desconocimiento absoluto de que hay otras fuentes mucho más profundas, de que los pensamientos
realmente dirigen una energía. Por eso cuando yo pienso mal de alguien, pienso mal del medio, pienso mal de cualquier cosa, lo que estoy haciendo en ese momento es lanzar una energía que daña, una energía muy fuerte. El resultado específico de esa energía que yo lanzo se va a notar. O yo puedo tener pensamientos con respecto a mi vida de una determinada naturaleza y también se va a notar. Pero si son pensamientos nocivos, pues así va a ser la situación. Por ejemplo, miremos una persona que tenga poco autoestima. En general, esa persona le está dando mucha fuerza a pensamientos como, por ejemplo, no, esta cosa no me va a salir bien, porque a mí siempre me pasa lo que me pasa, en realidad yo tengo una suerte negra, etcétera, etcétera, etcétera. Mírense que el resultado de todos esos pensamientos que esa persona pueda tener es que posiblemente las cosas no le fluyen adecuadamente. Entonces no es cuestión de que yo sea de mala, que las cosas no me salgan, ¿no? Simplemente que yo estoy dándole mi energía a la construcción de una situación que de pronto aún puede no estar pasando, pero yo la estoy construyendo. Eso es lo que se llama pensamiento constructivo. O sea, yo puedo pensar o, o construir con el pensamiento cosas muy lindas, porque le genero una energía que le estoy dedicando a, por ejemplo, supongamos voy a sembrar una plantica y esa plantica la cuido, la riego, le doy toda mi energía, mi amor, ¿sí? Y posiblemente esa planta, con esos pensamientos amorosos que generalmente le estoy dando, esa planta después me va a responder bien. Si lo hago al revés, no, de pronto esa planta hasta se muere muy rápido, porque mis pensamientos no están realmente enfocados a cuidarla. En estos días justamente leía en un escrito que estadísticamente a lo largo del día uno puede tener la capacidad de crear más o menos 50.000 pensamientos. Imagínense lo que es eso, 50.000 pensamientos. Eso es lo que decía el escrito. Pero lo más llamativo es que de esos 50.000 pensamientos, el 95% surgen de forma automática. O sea, ni siquiera me doy cuenta de que los estoy construyendo. El 95%. Pero lo más notable es que de esos 95% que yo elaboro de forma automática sin darme cuenta, el 80% son negativos. Entonces cuando leía eso yo decía, caramba! Entonces esto me muestra que sí hay una tendencia demasiado fuerte como ser humano a que mis pensamientos se ubiquen en lo negativo. Quizá ya he dado este ejemplo en algunas ocasiones, porque me tocó como experiencia cuando era estudiante de la universidad. Un buen día llegó el primera clase un profesor y escribió en el tablero 10 sumas. Y comenzó a preguntarnos a absolutamente todos, ¿ustedes qué ven? El primero dijo, yo profesor veo 10 sumas, pero ¿qué más ve? No, pues veo que hay una mala. Y usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted. Resulta que absolutamente todos, yo estaba muy joven, absolutamente todos nosotros dijimos una mala. Y cuando termina el ejercicio del profesor nos dice, si ven cómo somos nosotros como seres humanos, ¿qué es lo más relevante ahí? Ninguno de ustedes fue capaz de decirme que había 9 buenas. Claro, uno cae en cuenta, en verdad es así, ¿no? Entonces, todos estos estudios y todas estas experiencias nos llevan a pensar que es muy importante que ese trabajo que yo haga conmigo mismo, tengo que hacerlo de una manera muy certera con esta mente. ¿Para qué? Para que yo pueda crear con el tiempo, porque no va a ser algo fácil, el hábito de emitir pensamientos diferentes. O sea, ojalá fueran siempre pensamientos generosos, pensamientos de amor, pensamientos desinteresados, de fraternidad universal,
de buenas relaciones, de beneficio colectivo, etcétera. Porque todos esos pensamientos, uno va ubicando ahí, van creando el hábito de formar condiciones necesarias para generar situaciones de armonía y de tranquilidad. Claro, la tarea no es nada fácil. Si esa estadística me dice que el 80% de lo que yo creo en general tiende a ser no negativo porque ni siquiera me doy cuenta, cuando quiero generar pensamientos de armonía permanentemente, lo tengo que construir. Es como todo, es un hábito que tengo que construir al interior de mi ser. Ese es un nuevo hábito que va haciendo que poco a poco el pensamiento personal, o sea, el pensamiento mío, se ubique en un contexto de mayor positivismo. Yo voy a comenzar a salirme de esa estructura de negativismo. ¿Y qué sucede a la larga? Pues imagínense unas personas que piensan bien en la mayoría de las ocasiones. Lo que se observa a su alrededor es que todo lo que se genera son frutos de paz y verdadera felicidad. O sea, uno está más tranquilo y también está más tranquilo el otro. Porque si yo pienso, supongo que una persona se equivocó, en vez de salirle con toda fuerza, decirle por una persona que no sea bis, cuántas veces te he explicado y terminas haciendo estas cosas de esta manera. En verdad, no mereces estar aquí. ¿Qué genero con eso? Inmediatamente una reacción del otro. El otro se ha de molestar, el otro se ha de afectar. Y entonces, aunque de pronto no me diga nada, va a comenzar a pensar también de una manera negativa. Así me y ¿qué me viene a decir a mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es muy importante. Porque a pesar de todo lo que pueda suceder en nuestro alrededor, si nosotros generamos pensamientos buenos, positivos, pues lo que nos rodea también es serenidad, tranquilidad, ¿cierto? Y eso es la búsqueda de valores más profundos y amorosos dentro de nosotros mismos. O sea, es cambiar la estructura aquella del 80% del negativismo, comenzar a darle la vuelta. Y es toda una tarea que puede durar mucho tiempo. Pero bueno, también hemos dicho que el trabajo interior o el trabajo con nosotros mismos, el desarrollo interior, no es una cuestión de acelere, es una cuestión de tiempo. O sea, cada uno de su ritmo, pero de lo mejor que pueda dar. Vaya en busca de esas modalidades nuevas de vivir y de relacionarse con la vida. Y por supuesto, si va en esa búsqueda amorosa, pues lo que va a tener es mejor calidad de pensamientos. Y en realidad eso es lo que nosotros desearíamos para todo el mundo. Porque se generan las guerras, porque se generan las separatividades, porque se generan las malas relaciones, porque se acaban los matrimonios, porque hay problemas hasta con los hijos, etcétera, etcétera, hasta con el animal. Porque los pensamientos que nosotros generamos acá son los que producen la acción. Es que ahí está el gran lío del ser humano, es que cualquier acción que nosotros realicemos en la vida siempre surge del pensamiento. Entonces yo me imagino que ahorita que voy a ir hacia la calle, ese pensamiento ya me da una manera de dirigirme, o sea, salgo hacia la calle. Es mi acción, responde a ese pensamiento. Pero resulta que en el intermedio de ese pensamiento, pues aparecen toda una serie de estructuras que nos rodean internamente, que son las emociones, que no son los sentimientos, que son una cantidad de cosas, que de acuerdo a como yo piense es lo que le estoy dando a esa respuesta. Entonces, si yo quiero hacer daño y le doy fuerza a eso, a la final puede ser que salga una acción destructiva. Por eso no es raro que uno encuentre enseñanzas como las que de pronto tenemos. Yo me acuerdo que hay una enseñanza que dice que ojalá nos acostumbremos
vamos a acostumbrarnos, ¿sí? A aprender, a lanzar un pensamiento de amor y tras este otro y otro y otro hasta crear el hábito del recto pensar. Fíjense, crear el hábito del recto pensar, pero es que no lo tenemos. Por eso tenemos que aprender. Imagínense el mundo que sería, ¿no? Qué hermoso podría ser un mundo donde le podamos lanzar al mundo de las ideas pensamientos positivos. Porque resulta que ahí está también otro secreto que no sabemos mucho. Y es que el mundo de las ideas es una estructura que se mueve alrededor de nosotros. O sea, no es raro que cuando yo tengo un pensamiento me conecto con el mundo de las ideas. Y esas ideas, entonces, con esas ideas voy dándole forma a ese pensamiento. Entonces, cuando yo le lanzo a ese mundo de las ideas pensamientos que sean positivos, automáticamente lo que estoy lanzando es energía que queda allí, en ese mundo de las ideas, esperando que alguien se sintonice con eso. Así como lo hace cualquier receptor, aparato de receptor, un televisor, un radio, como ustedes quieran. Entonces nosotros lanzamos a ese mundo de las ideas unas ondas tan especiales, positivas, que son recibidas por muchos seres que toman una frecuencia elevada y se sintonizan con eso. ¿Qué pasa? Esas personas reciben pensamientos de amor, que fueron lanzados por muchos seres que piensan de esa naturaleza. Entonces, ¿qué hace? Se sintoniza con esos pensamientos y a la final también eso le da una fuerza para que esas ondas de pensamiento también las pueda dirigir de una manera muy noble. Por eso es que uno es capaz de borrar del subconsciente aquellos pensamientos que con el tiempo he ido construyendo de manera egoísta y generalmente sin darme cuenta he hecho mucho daño. Eso todo queda incorporado aquí en el subconsciente. Juega la mente nuevamente, ¿cierto? Yo puedo ir barriendo eso. Pero adicional hay otro secreto de pronto un poquito más elevado que también desconocemos y expresa que si uno se acostumbra a pensar rectamente, va adquiriendo una fuerza magnética tan grande que es capaz de mejorar en muchas situaciones de la vida, aún internamente en los órganos de su cuerpo. O sea, esa persona va a contar con mejor salud. ¿Recuerdan aquel proverbio muy antiguo que decía cuerpo sano y mente sana? Y es antiquísimo. O sea, aquel que se acostumbra a pensar de una manera positiva y es una persona muy sana. No decir que no se enferme, ¿no? Que no le llegue una gripe, pero en general es una persona muy equilibrada en el sentido de la salud. Además, esa persona, con esa fuerza magnética que va adquiriendo, puede vencer cualquier cosa, o sea, cualquier obstáculo que se le presente. No es raro que uno se enfrente a situaciones complicadas porque la vida tiene esa naturaleza con situaciones y que en un momento dice uno, uy, ni de dónde saqué la fuerza. Pues seguramente si es una persona que piensa positivamente, le surge la idea, se conecta con un mundo de ideas donde la sabiduría le da la manera de responder a esa situación. Entonces, mírense cómo es todo esto. Es fantástico. Claro, uno podría decir, sí, es muy bonito todo lo que expresa, pero ¿en dónde está la prueba? Pues yo diría, "Mm, no es tan fácil. Eso hay que experimentarlo uno mismo, pero también hay otra esperanza, es que la ciencia hoy en día también empieza a mostrar que el pensamiento positivo aumenta no solamente la expectativa de vida, sino que también disminuye muchos aspectos como la depresión, disminuye la posibilidad de sufrimiento emocional, disminuye todo el dolor que va asociado a esa situación.
Y eso es la ciencia la que lo comprueba, ¿no? Ya nosotros lo sabíamos seguramente por las escuelas de orden espiritual. Nos hablaban que en general cualquier persona que acepta la enfermedad con amor es capaz de superar cualquier situación asociada a esa enfermedad. Eso no es nada nuevo, pero la ciencia, afortunadamente, hoy en día, en todos los campos de la ciencia, están trabajando para comprobar muchas cosas que antes pensaba el ser humano que no, eso es un cuento. Bueno, entonces es toda una tarea, ¿no? Lo más lindo de todo, y quiero yo, ¿no? Es que quien se hace más consciente del efecto de sus pensamientos puede corroborar, puede corroborar si se lanza en una tarea de trabajar consigo mismo, va a poderse darse o podrá darse cuenta con el tiempo que las acusaciones o las acciones injustas y egoístas, producto de toda una educación que hemos recibido y producto de pensamientos no deseados, llevan consigo una carga de dolor y de sufrimiento muy grande. Y no solamente para el medio, ¿no? También es para uno mismo. Ah, no, que yo pensé mal de esta persona y le deseo lo peor. Y le deseo lo peor al otro. Y creo que eso se va a ser efectivo con lo que le va a pasar al otro, pero no me doy cuenta que también estoy involucrado ahí. Leía también en algún momento una historia de un maestro que estaba con unos discípulos y los discípulos le preguntaron un momento dado, maestro, cuéntenos de dónde viene el lado negativo de la mente. El maestro se quedó en silencio y les dijo, esperen un momento. Hoy trajo un pergamino, cogió el pergamino y en el centro del pergamino había un punto negro. Pero les digo, de ahí viene el lado negativo de la mente. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿qué vieron en este momentico? ¿En dónde centraron su atención? Todos dijeron, pues en el punto negro que hay en el centro del pergamino. ¿Sí ven? ¿Hacia dónde dirigieron la atención? Al lado negativo. Y ese es el lado negativo de la mente. Pero lo importante es no concentrarse en los punticos que pueden ser distorsionantes, sino que ojalá pudiéramos concentrarnos en un ambiente mucho más grande, mucho más grande. Qué hermoso. Pero como decíamos al comienzo, esto es un proceso de aprender, un proceso de aprender, y es un proceso de todos los días. Bueno, en esos ires y venires de la mente, del pensamiento, dentro de los aspectos que a veces uno no cae en cuenta que también son muy negativos, es el de juzgar a la ligera. Yo juzgo a la ligera algo. No tengo un juicio ecuánime. Veo algo, inmediatamente lo juzgo, lo interpreto, lo señalo. Y de acuerdo a ese pensamiento, inmediatamente lo transmito. Y hasta deseo el mal, quizá. Si me identifico con eso, con una persona que ni siquiera conozco, o que ni siquiera he estudiado su vida. Es muy común que todas esas situaciones nos lleven a rechazar y a veces hasta odiar a alguien por lo que escuchamos sobre esa persona. Seguramente nos ha pasado, porque no sabemos. No, escuchamos a fulano, que sultano, que perencejo, que es así, que es así, que no sé qué. Inmediatamente empezamos a procesar todo eso. Uy, yo nunca me imaginé que eso fuera así. No, si la próxima vez que me encuentre con esta persona ni la saludo. Cantidad de cosas, ¿no? Esa es una situación bastante normal que pasa hoy en día. Eh, y, y no es un pensamiento constructivo. Otras labores, por ejemplo, cuando uno se identifica con el afán posesivo, ¿no? Que está muy fuerte en la naturaleza humana. Entonces, yo tengo algo, alguien me dice, ¿necesitas el carro? Si me lo prestas, te agradecería mucho. Resulta que esa persona ese día de pronto tenía el pico y placa y lo necesitaba, entonces se lo presto.
Pero si observamos a esa persona con su vehículo, ¿qué hace? Como tiene cierta posesión, lo cuida, lo pasa por los peraltes, es decir, lo pasa por huecos de una manera muy despacio, cuidándolo al máximo. Ese vehículo está brillante, pero se lo presta al amigo para ese día, que resulta que cuando uno observa, no le importan los huecos, no le importan los peraltes, no le importa absolutamente nada. Eso no es mío, me lo prestaron por un rato. Entonces ahí está ese afán posesivo, ¿no? Mientras las cosas pienso que son mías, las cuido. Cuando pienso que no son mías, no son parte de mí. Cuando estábamos en la universidad, de acuerdo que siempre le decíamos a los alumnos, cuando llegaban a clase, los tiraban en los asientos, para todos los alumnos un ruido enorme. Entonces, alguna vez hablábamos con ellos y decíamos, mire muchachos, está bien, estos asientos ustedes los utilizan temporalmente por un semestre y después se olvidan de ellos, pero piensen en que esos pupitres los van a utilizar otras personas después de ustedes. Entonces piensen en el beneficio de otros. No piensen que como no son suyos, los pueden tratar de cualquier manera. Todo tiene una vida útil. Bueno, hasta ahí quedaba, ¿no? Posiblemente algunos asimilaban, otros no, pero eso es lo que corresponde. En un momento dado es darles alguna información a las personas que desconocen, porque nadie es dueño del mundo, nadie es dueño de los demás. Quien se cree que es dueño del mundo y quien se piensa que es dueño de los demás, cada día se sube más en un destino de oscuridad y de alguna manera yo diría ignorancia. Ignorar es no saber, porque yo maltrato a una persona que tengo a mi lado, cualquiera que sea. Puede ser una empleada de mi trabajo, de una empresa, puede ser mi pareja, puede ser mi hijo, puede ser cualquier cosa. ¿Por qué la maltrato? Porque me creo dueño de ella. Porque con ese afán posesivo yo pienso que mis maneras son las correctas, que la equivocada es la otra persona. Entonces me doy el lujo de maltratarle. Miren si ustedes como hay cantidad de cosas que uno a veces ni sabe, ni se da cuenta. Hay un libre albedrío, ¿no? Por supuesto, todo esto lo vamos conociendo, nos damos cuenta que es importante generar pensamientos nobles, pensamientos que valgan la pena, pero está el libre albedrío. Y con ese libre albedrío es que yo le puedo dar un impulso, ¿no? Y le puedo decir, si vale la pena. Entonces, de hoy a mañana me voy a esforzar para que mis pensamientos sean más generosos, más expansivos, para que a través de ello yo pueda hacerle la vida más amable a otras personas, para que con esos pensamientos también le haga la vida más amable al planeta, para que con esos pensamientos yo impulse a otros seres a buscar mejores posibilidades. Entonces comenzamos a volcar los pensamientos constructivos en términos del colectivo. Ya no es el afán posesivo el que me está moviendo, no. Es el deseo profundo de volcar mi mirada en lo que me rodea. Entonces es como el llamado, ¿no? Hagamos del pensamiento constructivo un hábito. Eso hay que construirlo, un hábito. Con todo eso, seguramente, con ese hábito, silenciosamente vamos a comenzar a erradicar todo lo que estamos hablando. Y claro, usted se vuelve un polo que atrae, ¿no? Qué hermoso encontrarse una persona que piensa bien, que habla bien, que se relaciona bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Está influyendo de una manera muy positiva en el entorno. Porque lo que uno observa es que esa persona siempre está actuando bien, haciendo obras de bien. Es hermoso. Y eso a la final lo que nosotros decimos es que a través de toda esa mirada profunda, en relación con los pensamientos que construyen,
comenzaremos a transitar un camino nuevo, un camino de paz, un camino de tranquilidad, camino de armonía. A eso nuestras enseñanzas lo llaman el buen camino. Resulta que el buen camino es el camino que construye una felicidad efectiva y estable.